estado presentes siempre. Creo que si no las ciudades serían mucho peores. Pero en la historia de la arquitectura no estamos. Soy Zaida Mushi Martínez, arquitecta con una mirada crítica y con perspectiva de género. Una viajera del mundo. Nació en Buenos Aires, se recibió de arquitecta y urbanista en la UBA y ha recorrido muchas ciudades. Hoy reparte su tiempo entre Barcelona y Guadalajara. Es un gusto tenerla en Rosario para hablar de las ciudades con un prisma de género y una mirada crítica sobre cómo nos movemos en las ciudades, cómo son diseñadas, cómo fueron pensadas. Es un gusto tenerte en la arquitectura de la conversación, Zaida. Muchas gracias, Federico. Un placer estar aquí. Bienvenida a Rosario. Gracias. Siempre lindo venir a Rosario. ¿Cómo te autodefinís? Porque viviste en muchas ciudades del mundo y trabajás de diseñar ciudades en el diseño, en el urbanismo, en la docencia, ligada a las políticas, con una marcada mirada sobre género y, bueno, el vivir en muchas ciudades también abre ese abanico de posibilidades críticas. ¿Cómo defino? Difícil. Brevemente, en un tuit, amante de ciudades y me encanta recorrer las ciudades, caminarlas sin rumbo fijo. Evidentemente, también como arquitecta, la primera vez vas a ver algunos edificios, pero me gusta mucho caminar y vivir, sentir las ciudades, ¿no? Y no por ahí la parte más emblemática de la ciudad, sino patear los barrios. Me encanta. Me parece que es la manera de entender la ciudad, de conocerlas, de ver cómo la gente la vive y los problemas que te encuentras. ¿Cómo definimos el espacio público? Difícil. Yo diría que el espacio público primero es una condición para mí que es importante, que es como legal de quién es legalmente, y el espacio público tiene que ser público, tiene que ser de todas y de todos, porque es ahí donde podemos defender que todas las personas puedan hacer uso y disfrute de él. Cualquier otra cosa que ha aparecido en los últimos, especialmente 30 años de estas ciudades globales, pseudo espacios públicos en espacios comerciales, no lo son porque hay mucha gente que queda excluida bajo de esos lugares porque lo que prima es el derecho de la propiedad privada. Entonces, lo primero es que tiene que ser público para que todas y todos podamos disfrutar de él. Y luego, pues un espacio que permite muchas actividades, que permite apropiaciones, que hay diferentes tipos de espacios públicos, ¿no? Aquellos que nos permiten andar, tener memoria de hechos pasados, encontrarnos, jugar, descansar. Pero creo que la condición de... Hace muchos años hice mi primer libro con Jordi Borja y era Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía. Y bueno, todo el libro va definiendo siempre espacio público, pero diría que la condición, más que la definición, la condición imprescindible del espacio público es que sea de propiedad pública. Qué importante eso que decís de recorrer la ciudad, de encontrarle la escala humana, sobre todo cuando también se toman decisiones en torno a cómo se diseñan y se piensan las ciudades. Sí, para mí es importante caminar aún en lo incaminable. Una vez, hace muchos años, por ahí más de 10 y de 12, en Ciudad de México, en la UNAM, me habían invitado a hacer una charla sobre espacio público y me pedían que hablara de un espacio en Barcelona, que muy crítico, que era la Plaza de las Glorias en ese entonces, que era un gran tambor de tráfico cerrado, con casi un espacio para caminar, un sitio que tenía un parque en medio, pero que era imposible casi llegar. Y yo me tomé ese trabajo de hacer esa mirada crítica sobre ese espacio de Barcelona. Pero fui a México, Ciudad de México, y me fui caminando desde, no me acuerdo en qué barrio estaba, Roma, Condesa o Polanco, en una zona central, hasta la UNAM. Son 2 horas de caminata, en donde en algún momento tienes que atravesar vías muy rápidas, que no hay pasos de peatones. Bueno, pero llegué, me perdí en la UNAM porque falta indicaciones, ¿no? Entonces llegué ahí y pregunté cuántas de estas personas que estaban aprendiendo y enseñando a diseñar espacio público venían caminando a la UNAM. Me decían que no se podía. Yo, sí se puede. Está muy mal, pero se puede. Mal. Entonces, no pueden diseñar el espacio público desde un coche, desde un carro. Entonces, para la primera lección, bájense del carro. Y ahora si vienen, vamos con Barcelona. Pero está tan... Esto de
moverse en coche como tan asumido y realmente es muy diferente la ciudad que ves, las prioridades, y ni hablar con los coches gigantes que han aparecido en los últimos años, que además no ves a las personas. Y la ciudad así pensada nos deja sin ciudad a todos y a todas realmente, porque cada vez necesitas más espacio para los coches, ¿no? Entonces creo que hay que caminarla para entenderla. Caminabilidad como lo principal para pensar las ciudades y diseñarlas. Totalmente. Ya que citaste tus libros en Mujeres, Casas y Ciudades, haces una historización de las mujeres en la arquitectura que naturalmente decís te llevó mucho tiempo porque a priori no las encontrabas. Exacto. ¿A qué crees que se debe? Bueno, la historia no es una historia, la historia son historias, pero hasta ahora quien ha contado la historia ha sido un grupo muy reducido que es en general hombre, blanco, norcéntrico. Entonces la historia ha sacado a muchas personas protagonistas y principalmente a las mujeres. Entonces las mujeres hemos estado presentes siempre, desde diferentes lugares aportando a la ciudad, y creo que si no las ciudades serían mucho peores sin esas aportaciones luego invisibilizadas de las mujeres. Pero en la historia de la arquitectura no estamos. Entonces uno reflexiona y no estar en la historia de la arquitectura hace que quien quiera ser arquitecta no tiene referentes y siempre estás pensando que eres la nueva generación y esta va a cambiar. Y no es así. Primero, te faltan referentes porque no te las cuentan, pero te hacen creer que es que no ha habido, nos borran, ¿no? Entonces, reescribir la historia de que intenta ese libro tiene que ver con decir, hemos estado y ojalá, como digo al final del libro, luego no sea necesario este libro solo de mujeres, porque tampoco me parece que sea una manera de explicarnos. Pero sí es necesario visibilizar que han sido muchas las que nos han precedido y muchas más de las que están en el libro. Yo hago mi selección. Pero ha habido mujeres que han pensado el hábitat construido, ya sea desde el pensamiento, desde el proyecto, desde la política, desde la construcción con sus manos, y tenemos que reconocerlas, porque hacemos algo que es insostenible. Destruimos como sociedad a la mitad de la generación de conocimiento, y eso hay quien lo pueda sostener. Y nos olvidamos de muchas presencias. Y cuando empecé el libro, hace muchos años, en el 2002 y lo publiqué en el 2018, me puse a producir, digamos, empezamos a trabajar la edición del libro para el 16, 17. En 2002 no había internet, era la prehistoria. Sí que había, pero no encontrabas nada. Y si buscabas en una biblioteca arquitecta, tampoco aparecía como etiqueta. Entonces, ¿cómo llegas a las arquitectas o a las urbanistas? Bueno, urbanistas, luego la bibliografía te citan una letra inicial en el nombre, tampoco cuáles son las mujeres en esas letras iniciales. Entonces se convirtió en una búsqueda a partir de aquello que se presupone que está ligado a las mujeres, que tiene que ver con la familia, con la casa, con el hogar. Y a partir de esa búsqueda ir llegando a pensadoras. Y después sí me fui encontrando con libros que estaban descatalogados, pero en bibliotecas que otras habían escrito antes que yo, historias de arquitectas, pero todas descatalogadas, mayoritariamente además en el mundo anglosajón. Entonces también el libro peca de ser muy norcéntrico y anglocéntrico, porque son quienes han trabajado sus propias historias. Por suerte, desde que se editó hasta hoy, también se está trabajando mucho en todos lados, en todos los países, sobre la presencia de las mujeres en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. Bueno, de hecho, en el marco del lema, ayer diste una conferencia central y fue muy celebrada y sos una referencia para las universidades, para el pensamiento contemporáneo. Lo que me gustó del libro es cómo tomás la historia de estas arquitectas, pero traes los conceptos a una mirada muy contemporánea de la arquitectura. Sí, porque creo que siempre la escritura de la historia se hace desde tu presente, ¿no? Entonces siempre hay una reescritura posible porque los presentes son múltiples y cada uno y cada una tiene otro. Y también para pensar no es una cuestión de erudición, que puede ser también, sino de cómo esa reflexión del pasado nos sirve al hoy, porque nos sirve aprender del pasado para seguir pensándonos en la actualidad y en el futuro. Entonces sí, eso es algo que intento, como en cada capítulo, traer
reflexiones actuales para que se entienda que son reflexiones válidas, no solo por conocimiento histórico, sino porque cosas que se han pensado también en la conferencia lo comentaba, ¿no? Traía a colación un artículo de Jane Addams, que fue una luchadora por los derechos de las mujeres y de las otredades en el Chicago de final del 19, principio del 20, y ella ya hablaba de la importancia de incorporar a las mujeres en la gestión de la ciudad, porque son quienes sabemos cuidar y quienes sabemos estar en multiplicidad de espacios, ¿no? Esto que se dice que las mujeres somos multitasking y el hombre no, creo que es una capacidad adquirida, no es natural, pero que ya hay otras que han estado pensando sobre eso. Sí. Pienso el caso de Jane Jacobs, por ejemplo, como una mirada que no viene de la arquitectura, viene más de la mirada periodística o esto de curtir la ciudad, Sí. caminarla, criticarla y enfrentarse al poder de turno. Totalmente. Generando una mirada crítica muy poderosa y, bueno, al día de hoy, con 50 años, siguen estando muy adelantes esos conceptos, ¿no? Sí, ella sigue estando súper vigente y cuando lees su biografía antes de su libro, ella se muda joven y con poco dinero a Nueva York y para buscar trabajo hace todo caminando porque no tiene dinero para moverse. Entonces ese es su primer conocimiento de la ciudad, es su cuerpo experimentando periferias, todos los tipos de barrios y empieza a reflexionar desde su vivencia. Y creo que esa mirada cuando como mujer y consciente de no ser, de tu situación, de una parte privilegio, pero dentro no te permite hablar con un punto crítico porque no eres parte del sistema de poder, ¿no? De hecho, hay otra autora de la misma época que Jane Jacobs, que publica su libro, que se llama Sibyl Moholy-Nagy, que es una emigrante alemana que va a vivir a Chicago primero con su esposo, que fue un fotógrafo muy famoso, Laszlo Moholy-Nagy, y artista, y luego ya en viuda, y ella ahí empieza, y es una crítica sin cortapisas. Ella dice todo lo que piensa, es como la del emperador desnudo, ¿no? Es como esa mirada del niño que dice que va desnudo y toda la gente dice, no, se va con una ropa fantástica. No, va desnudo, pero todos. Y entonces estas mujeres tienen esa capacidad de hablar desde ese lugar, no le deben a nadie, entonces pueden decir lo que piensan. Entonces me fascinan, ¿no? Y Reynan Banham, que fue un teórico norteamericano, hablaba de las 3 grandes damas de la arquitectura norteamericana, que una es Jane Jacobs, la otra es Sibyl Moholy-Nagy y la tercera, no me saldrá el nombre, es una crítica del New York Times, que se murió hace relativamente poco, perdón, no me acuerdo el nombre ahora, me veo la cara, pero no me acuerdo el nombre, que hablaban sin deberle nada a nadie. En ese sentido, para pensar las ciudades, ¿de qué otras ramas bebe la arquitectura para justamente generar su mejor versión? Yo creo que de todas, de la vida, ¿no? O sea, hemos como sociedad generado unos conocimientos que son estancos y nada es estanco, ¿no? O sea, siendo otras disciplinas, que un médico te mire los ojos sin pensar en cómo es tu cuerpo entero, está mal, ¿no? Al final somos una unidad, las cosas no son separadas. Y creo que la ciudad y la arquitectura también, beber de lo social, entender cómo la gente se mueve, pero también del arte y también del cine y también de la música. Yo creo que todo está relacionado con todo. Evidentemente hay unos conocimientos más técnicos, pero no son suficientes los conocimientos técnicos para una buena arquitectura o una buena ciudad. Si no tienes en cuenta quiénes van a habitar, cómo habitan, cómo es el lugar, qué clima hay, qué historia y qué cultura tienen, solo la técnica no es suficiente. No es vida que la arquitectura es más que la técnica, ¿no? Pero yo tampoco la considero arte a la arquitectura. Muchos arquitectos me van a matar. Ajá. Yo no creo que la arquitectura sea un arte. Es porque precisamente tiene esa parte utilitaria que marca la diferencia con el arte. ¿Y cuál es tu definición de arquitectura? Es una profesión o un hacer que busca mejorar la manera que viven las gentes. Entonces,
es la gente es el principio y mejorarla en función, que lo hemos perdido mucho, ¿no? También teniendo en cuenta los climas, los lugares. Hemos hecho unas arquitecturas que encuentras la misma en todos los sitios del mundo, sin tener en cuenta orientaciones, historias, materiales locales, y creo que ahí hemos perdido mucho y hemos deteriorado mucho la arquitectura. ¿Y qué distinción, si es que existe, hay entre la arquitectura y el urbanismo? Sí, yo creo que el urbanismo todavía es más complejo e intervienen muchas otras miradas en el mismo acto de hacerlo. El urbanismo, la arquitectura siempre es un acto colectivo, aunque puede haber un momento de pensar la arquitectura que podría llegar a ser más individual, pero poco, ¿no? Pero el urbanismo, desde luego, no puede ser individual, es colectivo, porque una sola persona no puede saber todo, ¿no? Entrar a cuestiones de economía urbana, de legales, de técnicas, de clima, de ecosistemas. Entonces, es sí o sí una práctica colectiva. Y por ahí a mí es lo que más, por eso me siento más cercana a una práctica urbanística que arquitectónica, si bien, según qué urbanistas, yo no he hecho urbanismo, que sí, ¿no? Pero es ese pensamiento muy complejo, compartido con muchas personas, evidentemente con la población. Tú no puedes... Por ahí un edificio, puedes pensarlo neutral o para unas personas X, si tienes en cuenta el sitio donde está. Pero al final la ciudad tiene que ser para quien está allí, para quienes están allí. Más allá de que estás hablando desde lo colectivo todo el tiempo, hay como un concepto de la arquitectura que tiene que ver bastante con este hecho heroico de la firma de autor, ¿no? Estás hablando de algo que naturalmente es colectivo, que mucha gente participa, tanto en arquitectura como en diseño urbano, de las tomas de determinaciones desde múltiples disciplinas. Sin embargo, está bastante ligado el hecho de lo heroico a la firma de autor. Pero creo que eso no tiene tanto que ver con la arquitectura, tiene que ver cómo contamos. En general, cualquier cosa necesitamos héroes. Es más fácil el relato teniendo héroes concretos que hacer un relato colectivo. Es mucho más complejo hacer un relato colectivo. Y siempre buscamos como sociedad, no sé por qué, no sabría decirte por qué, pero la firma, el mito, en cualquier ámbito, ¿no? Siempre un investigador, hay uno que descubre. No, mentira, es un equipo de gente que trabaja y todos descubren algo y se termina sintetizando en el nombre del director del equipo, que casualidad que siempre es hombre, y cuando había una mujer la borran. Y en arquitectura pasa un poco igual, ¿no? Es más fácil el relato decir que hay una persona heroica, pero es falso. Y siendo profesora también lo encuentro un problema grave para la formación, porque esos héroes son muy pocos. Y no es la única manera de estar satisfecho o satisfecha haciendo arquitectura o urbanismo. Hay muchas maneras, pero en la carrera en general se sale con la idea que tienes que ser uno de esos héroes. Entonces sales frustrado o frustrada. Frustrada porque en general casi no hay heroínas. Y frustrado porque ellos, ¿cuántos son? 1 en 100.000. No te va a tocar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo lo que haga siempre es menos de lo que mi aspiración al estudiar me formó. Y eso es un gravísimo error. ¿Cómo saldás esa brecha desde la docencia? Intentar nombrar más gente, hacer mucho hincapié en esa construcción colectiva. Y cuando hay una buena obra o cuando hay un buen proyecto, es una conjunción de factores que van allí, ¿no? Es una normativa adecuada a una ciudad que permita hacer una obra, un estudio de arquitectura, un grupo de gente que está pensando, unos clientes o clientas que también piensan de otra manera, unas personas que construyen, que lo hacen a conciencia. Si no, no sale una buena obra. ¿Por qué elegiste esto? ¿Arquitectura? Cuando, hace mucho tiempo, hace más de 30 años o 40, 30 años, cuando empecé a estudiar, que fue así suelen hacer la cuenta, en el 81, creo, 82, en plena guerra Malvinas. Bueno, 3 años antes, siempre supe que quería ser arquitecto. Cuando empecé a pensar que quería estudiar, en tercer año, empecé a arquitectura. Pero cuando estaba por llegar al momento del ingreso, también pensé que me gustaba hacer diseño de modas. Y entonces fui a ver una señora, bueno, X. Entonces no había diseño de modas todavía en la FADU en esa época. Y la persona que me aconsejó me enseñó a hacer patrones. Y dice, si tú quieres diseñar moda,
estudia arquitectura. Hay muchos diseñadores que son arquitectos porque es una formación muy compleja, humanística, técnica, cultural, arte, y te va a servir porque también al final es dos dimensiones que se convierten en tres, y ella me enseñó a transformar los moldes, que es como, ella me decía, es como el kit está en hacer esa transformación, poder pensar algo en 2 dimensiones y que tiene 3. Y entonces durante la carrera empecé a diseñar y fabricar ropa porque no quería trabajar para nadie. No quería ningún estudio a ser explotada. Y diseñé ropa toda la carrera. Y cuando terminé, en realidad, y así fue mi inicio en Barcelona, yo pensaba que sabía de moda, no de arquitectura, porque yo había estudiado arquitectura, había hecho un par de concursos y había hecho la rehabilitación de la casa en que vivía en Buenos Aires, pero no me considera que tenía experiencia en arquitectura, sí en moda, que había trabajado por mi cuenta en fábricas, en vestuario teatral. Entonces fui a Barcelona, recién al año de recibirme, y busqué en moda, pero fue un gran error, porque era pre-Juegos Olímpicos en Barcelona, había mucho trabajo en arquitectura, y yo sabía dibujar en AutoCAD, cosa que no era tan usual en la época, pero bueno, la vida se da así, y yo busqué en moda y... ¿Seguís diseñándote tus atuendos o no? No, Ya no. Ya no. Lo dejaste. Llegó un momento que dije, vuelvo a la arquitectura. ¿Está de moda la arquitectura? ¿No ha puesto las redes sociales una mirada como más estética y de posibilidad de levantar la mirada en las ciudades y contemplar algo que antes tal vez, digo para el público en general, ¿no? Sí. Pasaba más desapercibido, quiero decir. Yo creo que a finales del siglo pasado, a principios de este, hubo un boom de una arquitectura muy espectacular que nos situó muy mal a los arquitectos y arquitectas, en estos arquitectos estrella con obras faraónicas muchas veces que no terminan de funcionar, y creo que nos ha hecho muy mal a la profesión. Por ahí ahora los medios, al final siempre ves lo que... No ves todo, ves aquello que te dirigen ¿cómo se llaman? Los algoritmos. Y sí hay más gente que observa y que dice y que mira cosas. Ojalá sirva para que la gente se sienta más cercana a la arquitectura y se implique, la cuide las ciudades y entienda también el valor que tiene que buscar en la ciudad de la arquitectura y no se deje convencer por lo que pasó y lo que sigue pasando, pero especialmente otra vez en Argentina a finales de los 90 con esta idea de irse al country, al barrio cerrado, que ha destruido las ciudades. Y entonces, si sirve toda esta espuma de gente que camina por ciudades para que la gente entienda el valor que tiene, estaría buenísimo. En ese sentido, ¿cómo ves a las ciudades contemporáneas? ¿Avanza desde tu mirada, las ciudades avanzan o en ciertos momentos de la historia ves retrocesos por cómo se siguen ciertas olas? O sea, siempre hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que nada es lineal ni nada es directamente hacia una dirección a otra, por suerte, en lo bueno y en lo malo. Yo diría que el modelo de urbanismo norteamericano, que Jean-Jacques tanto critica a partir de los años 50, de una casa, un coche, autopista, la segregación espacial, social, étnica, que se da en Estados Unidos, y aspiracional y que nos vende al mundo entero, desgraciadamente sigue siendo una opción aspiracional muy importante, ¿no? O sea, parece que para que haya sido exitoso tenían que ir al suburbio, casa con un mega parque, garaje, pero a la vez sí que hay una recuperación de las ciudades. El problema de esto que muchas veces es una recuperación que es como el complemento de ese suburbio, que tiene que ver con en una época vale vivir en la ciudad, cuando eres joven, no tienes responsabilidades, que si vas a tener una familia, al suburbio, ¿no? Y creo que eso es un gravísimo error. Pero sí que hay muchos esfuerzos por recuperar las ciudades, también porque es que no es sostenible que todos nos movamos en vehículo privado, porque no hay calle suficiente, porque asfaltamos el territorio, porque los tiempos que nos llevan esas vidas, porque el consumo de petróleo, o sea, hay muchos porqués. Y además porque nos falta precisamente en ese modelo de suburbio el espacio público con el que empezábamos a hablar. Claro. Es un espacio privativo, privado, excluyente, y además no es más seguro, que es lo que van a buscar. Claro. No es más seguro. Claro. Entonces, bueno, hay siempre las dos cosas. Hablemos de casas.
en este momento. Me gustó un concepto que diste ayer de que hay que buscar la complementariedad de la casa en la ciudad y no pensar que tenemos todo en casa. ¿Qué hay de ese concepto? Claro, desgraciadamente en América toda, de norte a sur, em, gracias y por desgracia, esos grandes territorios que tenemos, ha parecido que la ciudad se puede extender y extender, extender, cosa que Europa, como es tan chiquita, pues ha tenido que, que- que contenerse un poquito más. También hay crecimiento de sprawl y de suburbia, pero entonces América ha seguido construyendo barrios que son solo casas, y no son barrios. O sea, no es suficiente con tener una vivienda para vivir en una ciudad, o mismo en una vivienda. La vivienda se complementa con el barrio, con la caminabilidad del barrio, con los servicios que puedas tener cerca, transporte público y que haya equipamientos. Y eso hace que no necesites casas tan grandes, porque muchos de los servicios que podrías, o todas las cosas que podrías hacer en casa, las haces fuera, ¿no? Tener un buen parque hace que no necesites tener un jardín propio. Tener un centro deportivo cerca, pues no tienes que tener tu piscina ni tu gimnasio en casa. Puedes ir a estos lugares. Y hacen que la gente se encuentre, gente distinta y gente diversa. El concepto de la ciudad de los 15 minutos sería como el ideal a pensar. Sí, yo no lo llamaría, tengo un artículo hace mucho tiempo que se llama Ciudad Próxima. Próximo. No le hablaría de 15 minutos porque eso otra vez, volvemos a una medida universal que no nos sirve a todos y a todas, no sirve a todas las ciudades. Entonces hablaría más de proximidad, que es un concepto más relativo, más ambiguo si quieres. Claro, al final 15 minutos es como, suena muy bien, es como claro, pero 15 minutos para quién, con qué condiciones de topografía, con qué calor, con qué frío. Entonces yo creo que hablaría de proximidad y que eso dependerá de cada situación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en una proximidad? Por ejemplo, si vamos a llevar a niños, a niñas a una guardería, tiene que estar a menos de 5 minutos. Pero si vamos a la universidad, puede estar a 1 hora. Porque no vamos o si vamos al hospital, si vamos a un centro de salud de una unidad primaria, sí, a 10 minutos, 15 minutos, a una distancia caminable lo tenemos que tener. Pero si vamos al hospital donde nos vamos a tratar, es un tratamiento más complejo, pues estará 1 hora o media hora. No todo puede estar a 15 minutos, ¿no? Entonces, es esa cotidianidad la que tiene que estar cerca, pero sí, tiene que ser próxima, caminable, segura, variada, y tiene que tener mezcla de usos, que es lo que las ciudades más contemporáneas han perdido, ¿no? Lo que se llama el zoning en urbanismo, desde los años 50 se planea la ciudad por zonas de actividades únicas. Entonces, la zona fabril. Bueno, en realidad eso viene de finales del siglo XIX, principios del XX, pero tenía una razón de ser cuando había mucha industria contaminante. Pero una cosa es la gran industria, que evidentemente tiene que estar más alejada de las zonas donde vive la gente, pero muchas de otras áreas productivas pueden estar mezcladas como ha estado siempre, ¿no? El taller puede estar mezclada con el barrio residencial y eso permite que haya gente a todas horas, permite tener buen transporte público porque la gente va y viene. Es interesante. Pienso también en ciudades que se van abrazando a otras, ¿no? Pienso en manchas urbanas que estamos contemplando últimamente, que son ya generan la imposibilidad de límites entre ciudades, ¿no? Sí, eso es un gran defecto de la planificación, no haber pensado en la importancia de tener cinturones verdes, áreas con otros usos más naturales, agrícolas, de bosques. Y esta continuidad urbana realmente no es muy buena y además porque se hace a partir de una muy baja densidad, donde no hay una expectativa de crecimiento y de especulación urbanística. Son zonas muy difíciles de servir y muchas veces una ciudad... Falta colaboración y cooperación muchas veces entre la planificación de distintas ciudades, ¿no? Cada una quiere tener su zona industrial, cada una quiere tener... Y al final vas haciendo esa mancha que está mal. Zaida, ¿qué te trajo por Rosario en esta oportunidad? En esta oportunidad me trajo una fantástica iniciativa que son los encuentros de mujeres arquitectas, que este es el número 7, que es un encuentro casi catártico, te diría, como siempre, como muchas veces son los encuentros entre mujeres, en donde, bueno, se trata de encontrarnos, en este caso están organizados por los colegios de diferentes
provincias o ciudades argentinas, es un encuentro argentino. En este caso está organizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo en Rosario, que felicito que hayan cambiado el nombre, que se llamaba antes Colegio de Arquitectos y ahora es Colegio de Arquitectura y Urbanismo. Es fantástico. Entonces, en este caso, el encuentro tiene como título Tramas de cuidado entre lo privado, lo público y lo común, que creo que es un tema que está hoy muy sobre la mesa. Muchas veces estos temas aparecen en la mesa por las crisis, ¿no? Tenemos dos grandes crisis en este momento, la crisis climática y la crisis del cuidado, que están muy ligadas. Y hemos tenido, son 4 días de encuentros, charlas, debate, talleres, visitas. El domingo hay muy fantástico y muy contenta de estar aquí. ¿Y cómo se dan esas tramas de cuidado en relación a la arquitectura? ¿Qué rol juega la arquitectura o esa mirada arquitectónica en las tramas del cuidado? Claro, hay diferentes niveles, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, por ahí estaría bueno explicar primero qué significan los cuidados. Los cuidados es la tarea esencial que nos mantiene con vida y que todas las personas necesitamos, pero necesitamos autocuidarnos, cuidar de otros, cuidar de otras, próximos y no, cuidar de la ciudad, cuidar del medio ambiente, y es lo que nos permite estar vivos, ¿no? Sin embargo, nuestra sociedad patriarcal, capitalista, neoliberal, hace que lo único que vale, lo único que es importante es la producción y aquello que resulta de un intercambio monetario y que tiene una ganancia. Y precisamente los cuidados han estado muchas veces aparte de todo esto porque han sido asignados a las mujeres, género femenino. Se han considerado que hay, bueno, no se consideran, no los ha considerado ni la arquitectura, ni la ciudad, ni los programas, muchas veces ni los programas políticos, porque es algo que se resuelve en casa. Y no se resuelve en casa. Se resuelve en las ciudades, se resuelve también en la casa, pero no son individuales, son colectivos. Y necesitamos siempre compartirlos. Es imposible cuidar solo, sola, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar en el discurso, reconocerlos, y al reconocerlos entender qué tipo de ciudad y qué tipo de arquitectura y qué programas y qué leyes nos pueden acompañar para que realmente nos cuidemos y cuidemos de otros. En ese sentido, hubo muchas mesas de debate. Está sucediendo aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es el lugar al que llegaron en torno a, bueno, el presente, la contemporaneidad? También, cuando decís, es un encuentro catártico, pero es un encuentro de mucha propuesta también y de visibilizar miradas de diversos territorios también. Hubo 4 compañeras del MOI, del Movimiento de Ocupación e Inquilinato, muy importante y con mucha propuesta de vivienda cooperativa, colectiva, con espacios comunitarios de cuidado. Otra compañera que trabaja aquí en Rosario con materiales del lugar, naturales, teniendo en cuenta las líneas de la tierra, las líneas Harman y energías que hemos olvidado, ¿no? Nos hemos creído en un momento que había una realidad única, verdad única que podíamos dominar, y no es así, no hay una única, no la podemos dominar, y eso nos ha llevado a transformar muchísimo nuestros territorios en contra de la naturaleza, ¿no? Y después nos sorprendemos que haya incendios, que haya inundaciones, ¿no? Porque no hemos entendido que la naturaleza tiene sus ciclos y que no los podemos dominar, ¿no? Entonces ella hablaba de arquitectura, eso, con otros criterios. Y otra, también se habló de las casas de acogida, de refugio para mujeres que sufren maltrato de género, y otra mujer que ha hablado más de un proyecto de patrimonio y de recuperación de patrimonio en la ciudad de Rosario. Entonces pensaba, qué diverso, no sé si eso en un encuentro al uso íbamos a encontrar como todas estas posturas. Por ahí es uno que se encarga más de un encuentro de una arquitectura de un tipo, de otro tipo, y lo que me gusta es que aquí es muy abierto. En este caso ayer eran más de Rosario, pero hubo compañeras que hablaron desde Buenos Aires, desde Catamarca, desde Entre Ríos, desde Tucumán, ¿no? Entonces ver Jujuy, Neuquén, ver las diferentes posturas y las diferentes prácticas posibles. Sí, de hecho, cuando entra en juego la palabra cuidado, ayer dabas algunos ejemplos de experiencias
de baños públicos en México, por ejemplo, o de lugares para amamantar en la vía pública, totalmente diseñados, cuidados, experiencias de otros lugares que a veces se pueden replicar, otras no, en lugares, pero que vos hacías referencia a los costos que son realmente insignificantes para lo que es una obra pública, pero sin embargo es pensar la ciudad desde ese lugar. Sí, claro, es poner el foco en lo que no se ha puesto el foco, ¿no? En esas experiencias fundamentalmente encarnadas por mujeres de género femenino, pero no solo, también infancias o gente mayor que necesitamos otras cosas, que nos movemos por otras razones, con otros medios, y cómo la ciudad lo reconoce y cómo da servicio para que puedas, ¿no? La cuestión de los baños, que parece algo menor, insignificante, tiene 1000 puntos por donde agarrarlo, ¿no? Realmente no tener baños públicos hace que mucha gente no pueda usar el espacio público, que no se pueda trasladar, o los bancos en la ciudad, bancos no de bancos de dinero, sino el banco donde sentarte. El banco es una herramienta simplísima de autonomía. O sea, si tú tienes bancos dispuestos en la ciudad a cada X distancia, una persona mayor, una persona que ha sido recién operada, una enfermedad, una mujer embarazada, puede ir sola, solo, más lejos, porque puede cada tanto sentarse a descansar. No solo el banco entendido como un espacio de relax para leer en un espacio bonito, que también. Entonces, poner el foco en todas las necesidades y diversidades que habitan la ciudad y de ahí levantar nuevas preguntas que nos llevan a nuevos proyectos y nuevos programas. Zaida, ¿las ciudades tienen género? Te doy una respuesta gallega, ni sí ni no. No deberían tener género ni géneros, pero en realidad han estado pensadas y planeadas y legisladas desde una perspectiva que se ha pretendido universal y neutral y no lo ha sido. O sea, una perspectiva con género masculino, con una experiencia que es una de las experiencias de la ciudad, pero que ha excluido a muchas otras experiencias. Y entonces al final resulta unos espacios de ciudad que tienen género por quien lo ha pensado, pero no debería tenerlo. Si pensamos en ciudades inclusivas, no debe tener ni género ni especismo. Tampoco debería ser solo para los seres humanos, que ni siquiera es, pero poniéndolo, ¿no? Entonces tenemos una gran oportunidad de repensarlas, hay muchas oportunidades y ese pensamiento tiene que ser inclusivo, o sea, la primera gran obviación, ¿qué palabra? La primera gran exclusión de las ciudades, las mujeres, ¿no? Porque se ha pensado en los hombres, pero evidentemente ni mujeres ni hombres somos solamente eso, ¿no? Tenemos muchas capas de identidad o de interseccionalidad, ser hombre o mujer, blanca o de una religión o de otra, con una posición socioeconómica u otra, con una religión, con una edad, con unas capacidades, todo eso nos va situando, ¿no? en estos juegos de poder en diferentes lugares, pero siempre el ser mujer nos sitúa en desventaja con un hombre con las mismas capacidades o interseccionalidades. Entonces se trata de ser capaces de incorporar todas las experiencias, o sea, como parte de quienes piensan. Por eso a veces se habla también, la participación es tan importante, pero no como un check, ¿no? De una lista de lo que se debe hacer, sino realmente para entender quiénes habitan las ciudades y las diferencias que hay, ¿no? Y a veces esa participación también no solo es participación, sino es poder observar, ¿no? Aprender de Jane Jacobs, que antes le hablábamos, de esa capacidad de ver, escuchar, estar, entender quiénes estamos usando las ciudades y por qué, ¿no? Y qué dificultades diferentes enfrentamos unas u otras personas. Hay también una mirada interesante sobre las marcaciones en las ciudades, ¿no? Marcaciones urbanas, pienso en esos espacios que han sido diseñados por mujeres, o pienso en la nomenclatura de las calles también histórica, como otra forma de visibilizar o invisibilizar. Totalmente, sí. Sí, realmente, digamos que en Argentina, no sé si en otros sitios de Latinoamérica, tenemos por suerte algunas reconocidas luchadoras de la independencia que hay nombres de calles, pero en general, yo siempre digo, especialmente en España, las pocas calles con nombre de mujer son vírgenes o reinas, o sea que no entramos. Las mujeres del común no entramos. Los últimos años se ha intentado corregir, pero claro, también las calles ya están casi todas hechas y ya tienen nombre, y cambiar nombre parece algo simple y no es tan simple, porque has de cambiar todas las escrituras de todas las propiedades que hay ahí, es complicado. Pero hay que encontrar la manera de reflejar
que no solo en estados generales y además también qué valores transmitimos, ¿no? O sea, al final estamos valorando o siempre son las calles de los grandes potentados, que vaya a saber, bueno, cómo consiguieron sus dineros, o de militares, ¿no? También glorificamos la guerra, ¿no? En lugar de glorificar los cuidados, ¿no? Porque no hay nombre de una maestra, porque no hay nombre de una luchadora vecinal, de otras historias, ¿no? Abrir también finalmente ese nombre de calles es la historia reconocida de la ciudad y a la que a la gente le van entrando nombres y por ahí se pregunta quiénes son. De tanto hablar de ciudades, te quiero preguntar cuál es tu ciudad, porque como viajera del mundo, como una persona que habitó tantas ciudades hasta acá, bueno, ¿has descubierto cuál es tu ciudad? No. Yo no puedo elegir. Tengo una gran dificultad. Es como la peor pregunta que me pueden hacer. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu edificio favorito? No, no puedo. No sé elegir. Pero que me encantan las ciudades. Y a veces me dicen, mi pareja me dice, ¿por qué te gusta ir a los sitios más feos? Porque tengo que entenderlos, tengo que verlos, ¿no? He desistido de ir a unos sitios que en el libro de la arquitectura de la ciudad global quería ir a esas ciudades del Golfo que son horrorosas, pero ya he desistido de ir. Solo pasé una noche de aeropuerto y dije, suficiente, tengo suficiente, no las quiero ni conocer. Google Maps. Sí, no. No, bueno, sí, también, pero no, ya no las quiero ni conocer. No quiero experimentar tanto enojo. ¿Qué te queda como desafío teniendo en cuenta este recorrido de vida que hemos hecho desde Buenos Aires y esa incipiente diseñadora de moda, arquitecta, activista, militante, docente, viajera del mundo, crítica de las ciudades? ¿Qué desafío te queda? ¿Qué te queda ahí en el pendiente? Muchos libros escritos que abordan un abanico de temas muy, muy potentes. ¿Qué hay ahí? No sé, yo no sabría decirte qué me queda, porque en realidad nada de lo que he hecho lo he planeado. Va saliendo. He ido haciendo, sé lo que me interesa, sé la posición que por suerte he podido mantener y tener, que también desgraciadamente esa fue una de las razones por las que me fui de Argentina. No sé, el mundo dirá, la vida dirá. Siempre estoy con muchos proyectos, empezando muchos proyectos y no sé, muchas veces me preguntan, chicas, ¿cómo hago? No sé, intenta hacer algo con lo que puedas dormir, ¿no? Que puedas dormir tranquila y ya irás viendo, pero no te agobies con hoy tener la solución, porque solo te vas a agobiar, no vas a encontrarla. Y así un poco ha sido mi vida y no sé qué me queda. Espero que muchas cosas. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti.